Hermanos, ¿qué tal? Buenos días con todos. Qué gusto verles. Por favor, acompáñenme con sus Biblias a Primera de Crónicas, capítulo número 13. Tiene toda la razón allí. Primera de Corintios, capítulo número 13. Primera de Corintios, capítulo número 13. Si recordarán, hermanos, la semana anterior estuvimos viendo los primeros 3 versículos y el día de hoy nos corresponde ver el versículo número 4. Vamos a leerlo a partir desde el versículo número 1 hasta el versículo que vamos a leer a estudiar el día de hoy, este versículo 4. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Versículo 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Hermanos, recordarles también que lo que vamos a ver el día de hoy es una continuación de la serie en base a Primera de Corintios, capítulo 13, que ha sido elaborada por nuestro pastor, el hermano John. Así que de cierta forma él está con nosotros presente por medio de su predicación. Hermanos, quiero arrancar con una pregunta de esta predicación del día de hoy. ¿Cómo sabes si amas a una persona? ¿Cómo sabes si amas a una persona? Bueno, esta es una pregunta que regularmente se hacen los jóvenes, ¿verdad? Normalmente se hacen esa pregunta. ¿Cómo yo puedo saber si amo a una persona? Cuando quieren saber, se preguntan esto, si de verdad deberían iniciar quizás algo, alguna relación. Es una pregunta bastante común. O cuando piensan en casarse con alguien, cuando están viendo a alguien que puede ser una persona con la cual verdaderamente pueden casarse. Es una pregunta común en ese contexto. Pero no es solamente una pregunta para jóvenes, ciertamente, o para una relación sentimental. Porque deberíamos amar no solamente a nuestros familiares, sino también a nuestros hermanos, a la familia de la fe. Y repito nuevamente la pregunta, hermanos. ¿Cómo sabes si amas a una persona? ¿Cómo sabes si amas a una persona? Bueno, la respuesta a esta pregunta, presta atención, la respuesta a esta pregunta es por cómo la tratas, por cómo la tratas. No por cómo te sientas para con la persona, sino por cómo la tratas. Esto hace un poco de ruido en nuestras mentes, pero qué bueno, hermanos, es parte del propósito del estudio que podamos reconocer cualquier perspectiva incorrecta que tenemos en cuanto al amor y cambiarla para que esté de acuerdo con la definición bíblica, con la descripción bíblica del amor verdadero que nuestro Dios nos ha mostrado en su palabra. Entendiendo entonces, hermanos, que la respuesta a la pregunta ¿cómo sabes si amas a una persona? Es cómo la tratas, es decir, cómo tratas a la persona. Esa es la respuesta. Entendiendo esto, ahora te pregunto, ¿cómo tratas tú a otras personas? ¿Cómo tratas tú a las otras personas? ¿Las tratas con paciencia y bondad o con impaciencia y egoísmo? Así puedes saber si las amas o no. Tus actos y actitud hablan de tu amor, porque el amor es acción. El amor es acción. El amor es como decidimos actuar y pensar. Y como aprenderemos hoy, hermanos, el amor es paciente y bondadoso.
El amor es paciente y bondadoso. Y se da cuenta, hermanos, solamente vamos a leer las primeras palabras del versículo 4 que leímos, no vamos a abarcarlo todo, solamente nos vamos a enfocar en esta parte, que el amor es paciente y bondadoso. Estamos entonces, hermanos, enfocándonos en estos mensajes en lo que respecta al amor, el amor de Dios, de este capítulo tan famoso ciertamente y conocido en la Biblia, 1 Corintios 13. Y esto es porque es muy fácil para nosotros decir que amamos, pero en realidad nuestro amor está muy lejos de lo que debería ser. Tendemos a hablar de una emoción que sentimos meramente en vez de una acción que decidimos tomar. En la introducción a esta serie que vimos la semana anterior con el hermano Iván, estudiamos los 3 primeros versículos y recordarán de este capítulo. Aprendimos que una vida externamente religiosa sin amor no vale absolutamente nada. No somos nada sin amor, aún con los dones del Espíritu Santo, aún con conocimiento y fe, aún siendo muy generosos y sacrificiales. Sin el amor no somos nada, no servimos de nada. Todo es vano, todo es hueco. No es solamente importante los dones espirituales que tenemos o los dones que el Señor nos ha dado o lo que sabemos o lo que hacemos superficialmente. Tenemos que decidir amar. Pero después entonces de esta introducción al capítulo con versículos así muy fuertes, porque si usted los medita nuevamente, hermanos, son versículos bastante fuertes del apóstol Pablo. La interrogante entonces que debería surgir es esta también. Entonces, ¿cómo amo? ¿Cómo amo a alguien? ¿Cómo debería amar a otros? Ya sabiendo cuán importante es. Y aquí Pablo es muy práctico, porque nos da descripciones muy específicas del amor verdadero, del amor bíblico de nuestro Dios. Lo que encontramos, hermanos, en la primera parte del versículo 4 es lo que podríamos llamar 2 caras de la misma moneda. La parte pasiva y la parte activa de la faceta del amor, la paciencia y la bondad. En nuestra traducción dice que el amor es sufrido. Así usted lo tiene en su versículo 4, si usted lo lee nuevamente. Dice el amor es sufrido y benigno. Así tal cual dice. Estas 2 cosas van de la mano, quieren decir paciencia y bondad. Y quiero tomar el tiempo hoy para considerar lo que significan, ver ejemplos bíblicos y cómo Dios los ejemplifica y entender cómo se aplican también a nosotros, a cada uno de nosotros. Y hermanos, aquí pudiera haber sido fácil y completamente también apropiado estudiar los versículos 4 al 6 juntos, por ejemplo, o también desde el versículo 4 al versículo 7, porque todas son descripciones del amor, y es verdad, si usted lo lee es así, pero pensamos que lo que necesitamos no es algo muy general, sino profundizarnos más en lo que tiene que ver al amor de Dios. Así que no será muy largo el mensaje, pero sí importante. Y oro a Dios, hermanos, que nos dé oídos para oír y después para amar más conforme a estas descripciones del amor de Dios en su palabra. Por tanto, hermanos, esta es mi propuesta en esta predicación. El amor verdadero es paciente y bondadoso. Y en este sentido, hermanos, el título de la predicación del día de hoy es El amor es paciente y bondadoso. Y la vamos a ver en 2 puntos. El amor verdadero es paciente, primer punto, y segundo punto, el amor verdadero es bondadoso. Finalmente veremos unas aplicaciones y una conclusión. Antes de desarrollar estos puntos, hermanos, oremos para que el Señor nos guíe en este tiempo. Señor, Padre, gracias te damos por la vida de nuestro hermano John, que se ha esforzado, Señor, en preparar esta serie, Señor, para nuestra iglesia. Señor, bendícelo también ahí donde está, enseñando en mi iglesia hermana.
Guíanos también ahora a nosotros, Padre, te lo ruego. Guíame a mí, Señor, guía a mis hermanos por medio de tu Espíritu Santo, para que seamos bendecidos por medio de tu palabra. Instrúyenos, Señor, te lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primer punto, hermanos. El amor verdadero es paciente. El amor verdadero es paciente. El amor es sufrido, dice nuestro versículo. Esto aguanta mucho, ¿cierto? Soporta mucho. Quiere decir que es paciente el amor. La persona con el amor así persevera frente a tiempos difíciles. Debería ser una característica de soporta lo que otros dicen y hace, aun cuando está siendo ofendido. La frase sufre mucho quiere decir que aguanta mucho tiempo y mucho ataque también. En la Biblia entendemos este atributo de la paciencia en dos diferentes maneras. Primero, la paciencia para aguantar una carga, para soportar mucha presión de una situación difícil, una tribulación, una prueba, hasta la persecución. Esta paciencia no se rinde, hermanos. Esta paciencia no se rinde, sino que persevera, continúa. Pero también, en segundo lugar, esta palabra se usa para hablar de soportar a las personas. Lo repito, esto también se refiere para hablar de soportar a las personas. Aguantar a lo que otros dicen y hacen en contra de nosotros. Hermanos, esta es una característica del amor, que no paga mal por mal. El amor, hermanos, no paga mal por mal, sino que sobrelleva la ofensa de otros, lo difícil de otras personas. Y parece que eso es a lo que se refiere nuestro texto del día de hoy, porque Pablo describe el amor aquí en términos de cómo nos tratamos unos a otros. Ese es el contexto. Como él escribió en otras cartas, tenemos que soportarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros, ser pacientes unos a otros. Entonces, que entendamos la aplicación en general, soportar las pruebas, tener paciencia aún en el sufrimiento muy fuerte, pero ante todo, que entendamos la aplicación en nuestras interacciones con nuestros hermanos en Cristo o en nuestros hogares. Si amamos en verdad, vamos a soportar y aguantar a otros, aún hermanos, cuando nos traten mal. Aún cuando nos traten mal. Y claro, tenemos ejemplos bíblicos de esta paciencia. Un ejemplo clarísimo es José. Usted sabe quién es José, usted sabe la vida de José. José es un ejemplo. Sus hermanos lo aborrecieron, pero lo aborrecieron mal. Y hasta le vendieron como esclavo. Él tenía toda la razón, humanamente hablando, para no amarlos a ellos. Humanamente hablando, él estaba completamente justificado en no amarlos, humanamente hablando. Pero lo que hizo, él no hizo eso. Él no los odió, él los amó. Él decidió amarlos. Él decidió amarlos. ¿Y cómo lo vemos? Bueno, lo vemos por medio de su paciencia para con ellos. Los aguantó y los soportó. Y cuando llegó el momento, cuando pudiera haber tomado su venganza, no lo hizo, sino que proveyó para sus necesidades. Los abrazaba y los invitaba a vivir en Egipto con él. Seguro que no fue fácil. Uno lee la historia de José y lee así tal cual por encima y uno dice, pero qué fácil lo hizo José. O sea, fue demasiado fácil, pero no, seguramente no fue fácil, hermanos. Seguramente no lo fue. Pero José aguantó, José soportó y obviamente perdonó
Y se vio cómo, hermanos, en sus acciones para con sus hermanos. Su amor fue verdadero, su amor fue paciente para con ellos. Otro ejemplo claro también es Moisés. Moisés también mostró mucha paciencia, trabajaba como pastor de ovejas por 40 años antes de ser usado por Dios para sacar a su pueblo de Egipto. Y aún cuando estaba dirigiendo al pueblo, saliendo de Egipto en el desierto, mostró mucha paciencia para con ellos. No de manera perfecta, es verdad, no de manera perfecta, pero amó al pueblo y mostró paciencia para con ellos. Y tal vez el ejemplo, hermanos, más preciso es el ejemplo de Job. Un claro ejemplo también, el ejemplo de Job. Vayamos, hermanos, a Santiago, capítulo número 5, versículos del 10 al 11. Santiago, capítulo número 5, versículos del 10 al 11. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hermanos, los profetas también sufrían mucho, mostraron mucha paciencia. Y eso es clarísimo, hermanos, a lo largo del Antiguo Testamento. Mostraron mucha paciencia. Pero el ejemplo que Santiago destaca aquí es el ejemplo de Job. Hemos oído de la paciencia de Job, hemos leído su historia. Job sufrió la pérdida de sus hijos, de sus ganados, de todo lo que tenía. La pérdida inclusive de su propia salud. Y al final, hermanos, la pérdida de la fe de su propia esposa. Pero aguantó a sus amigos también, que realmente no lo ayudaron en mucho, lo soportó y nos da un ejemplo increíble de paciencia este hombre. Ese es el tipo de paciencia, hermanos, que somos mandados a mostrar en nuestro amor para con otros. Un amor que no para, que no se detiene, sino que soporta, que aguanta, aún la pérdida de fe de un ser querido, aún el mal consejo de hermanos en Cristo también, o peor. El amor verdadero, hermanos, no cesa cuando la vida es difícil, o cuando alguien en la vida es muy difícil. Lo repito, hermanos. El amor verdadero no cesa cuando la vida es difícil o cuando alguien en la vida es muy difícil. Sigue amando, soporta, aguanta con paciencia. Pero obviamente, ante todo, el mejor ejemplo de un amor paciente, el ejemplo supremo, hermanos, es nuestro Dios, Dios mismo. ¿Cuántas veces, hermanos, leemos en el Antiguo Testamento de Dios como tardo para la ira? ¿Cuántas veces lo leemos y cuántas veces lo vemos? Y piensen en el contexto de esto. El pueblo de Israel era un pueblo rebelde, difícil, malagradecido, idólatra. Dios pudiera haber destruido a la nación de Israel miles de veces, por sus pecados, pero no lo hizo. No lo hizo. ¿Por qué? Porque es paciente, porque es tardo para la ira. Vayamos, hermanos, a Salmos, capítulo 86, versículo número 15. Salmos 86, versículo número 15. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Hermanos, el amor de Dios, el amor de nuestro Dios es sufrido,
es paciente. Lo mismo leemos también, hermanos, en el Nuevo Testamento, especialmente en cuanto a la paciencia de Dios para salvar a su pueblo escogido. Vayamos nuevamente a nuestras Biblias, a 2 de Pedro, capítulo número 3, versículo número 9. 2 de Pedro, capítulo número 3, versículo número 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, Dios es paciente, porque no castiga inmediatamente a aquellos que pecan en contra de Él. Dios es paciente y por eso dice que amó al mundo tanto que mandó a su Hijo. Y aún ahora ha dado a los incrédulos tiempo de arrepentirse. Eso, hermanos, es amor. Ese es un amor sufrido, es un amor paciente. Claro, si todavía no te has arrepentido de tus pecados, no confíes en esta paciencia de Dios, en el sentido que va a durar hasta que tú decidas seguirle y arrepentirte y creer en Cristo en el tiempo que tú crees que es conveniente hacerlo. Dios es paciente, sí, pero también es santo y va a juzgar el pecado. No esperes más, porque no sabes por cuánto tiempo más Dios va a soportar tu pecado, va a soportar tu rebeldía. Mientras todavía tengas tiempo, mientras todavía se llame hoy, como leemos en Hebreos, da gracias a Dios por su paciencia para contigo y ya arrepiéntete de tus pecados, creyendo solamente en Cristo para la salvación de tu alma. Y sin duda Dios es paciente para con nosotros, sus hijos también. Su amor es paciente. ¿Cuántas veces, hermanos, cuántas veces pecamos en contra de Él? Nadie de nosotros aquí puede levantar la mano y decir yo no he pecado. Todos hemos pecado. ¿Cuántas veces Él nos dice algo en su palabra, o usando al pastor, o usando a un hermano, y no hacemos caso? ¿Cuántas veces, hermanos? Hermanos, Dios no es como nosotros. Nuestros hijos no entienden la primera vez y actuamos de manera impaciente, para los hermanos que tienen hijos. Predicamos o enseñamos algo y la gente no cambia inmediatamente y nos frustramos. No mostramos paciencia quizás en ese momento. Dios no es así. Nuestro Dios no es así. Su amor no es así. Él es infinitamente paciente. Entonces, si Dios es así de paciente, hermanos, si Él ama de esa manera, nosotros deberíamos también hacer así, amar así. Así tenemos que pensar para aplicar esta descripción del amor en nuestras vidas. El amor verdadero, el amor bíblico, reacciona a las dificultades y a las personas difíciles de manera completamente diferente que una persona en el mundo. Una persona que no conoce a Cristo reacciona totalmente diferente. Debería haber una diferencia. Un cristiano que tiene el amor de Dios en su corazón y como su ejemplo, puede reaccionar con paciencia, puede sufrir. Y la idea no es que tiene paciencia una vez. No, esa no es la idea, hermanos. No se trata de tener paciencia una sola vez, en un solo momento. Y después, quizás después de ese momento, de ese primer momento, reacciona con enojo. No, el amor es sufrido por un largo tiempo. Persevera con paciencia, persevera en paciencia. Es como la descripción de Dios: tardo para la ira, muy paciente. Hermanos, esta es la primera descripción del amor y destaca esta idea importante que hemos visto: que el amor de Dios no es solamente una emoción, no es solamente un sentimiento, sino que es una decisión. Nuestro Dios ha decidido amarnos.
Y en este sentido, para nosotros también es una decisión. El amor también es, para nosotros, una acción consciente. Es una característica que necesitamos tener en la manera en que nos interrelacionamos con otros, especialmente con los otros miembros del cuerpo de Cristo. Hermanos, necesitamos tener mucha paciencia en nuestras relaciones unos con otros. Somos el cuerpo de Cristo y parte de la familia de Dios. Pero hermanos, incluso en las familias más buenas, en las mejores familias, hay problemas. ¿No es así? Los hay. Hay conflictos entre las personas, aun cuando sean de la misma familia. Los hay. También en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, a veces hay problemas y dificultades y conflictos entre nosotros. Hay personas difíciles y ojo con esto, hermanos. Por favor, no pienses en otros cuando digo que hay personas difíciles. No pienses en otros. Piensa en ti como esa persona difícil. Pensemos en nosotros como esa persona difícil. Que muchas veces somos personas difíciles y necesitamos entender cómo deberíamos actuar con esas situaciones ante estas personas. Y la única respuesta, hermanos, de cómo actuar es en amor. En amor, con amor paciente, con amor sufrido, resolviendo todos nuestros conflictos con otros en el cuerpo de Cristo, en la iglesia local o en general, en amor, con amor paciente. Te pregunto ahora, hermanos, ya que hemos visto esto, ¿tu amor es paciente? ¿Tu amor es paciente? ¿O en verdad, aunque dices que amas, te frustras con otros de manera muy rápida? ¿Te impacientas cuando la gente no actúa como piensas que deberían actuar? ¿Amas a otros como Dios te ama con paciencia? ¿Amas a otros como Dios te ama con paciencia? Ojo con esto, hermanos. Imagina si Dios te amara de la misma manera que tú amas a otros. Lo repito. Imagina si Dios te amara de la misma manera que tú amas a otros. Imagina eso. Qué terrible sería, la verdad. Qué terrible sería. Entonces, hermanos, que amemos a otros pacientemente, así como Dios nos ama a nosotros. Ahora, para ser claro, la paciencia, hermanos, no es indiferencia tampoco. La paciencia no es indiferencia. Cuando no te importa cómo están otras personas, cuando ves problemas en alguien y no dices nada, cuando piensas que no te afecta porque a ti no te importa la persona, si somos hijos de Dios, no podemos pensar ni actuar de esa manera. No es indiferencia. A veces tenemos que actuar y hablar, pero con paciencia, verdadera paciencia. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude a amar de esta manera. Cuando ves, hermanos, a esa persona que cada vez que te habla dice algo que te ofende o que tú te incomodas, te habla con lo que para ti parece ser una actitud egoísta, una actitud no correcta, entonces, hermanos, allí aguantamos a la persona. No es lo que nos gusta, hermanos, no es como nos sentimos, no es como esta persona nos hace sentir tampoco. Soportas los muchos pecados en la otra persona porque has decidido amarle, así como Dios ha decidido amarte a ti también. Has tomado la decisión de amarle, pase lo que pase. Eso es el amor paciente. Pero el amor Pablo no solamente lo describe como paciente. Él también dice que el amor es bondadoso. Y esto, hermanos, me lleva a mi segundo punto. El amor verdadero es bondadoso.
el amor verdadero es bondadoso. O benigno, que dice nuestra traducción en el versículo 4 que leímos de 1 Corintios 13. Hermanos, esta descripción va de la mano con lo que hemos visto, que el amor es paciente. Va de la mano con esto. En cierto sentido, la primera descripción, paciente, es una reacción. Es una reacción. El amor es sufrido, es paciente. Es la manera en que reaccionas a situaciones difíciles o ante personas difíciles. Pero por otro lado, hermanos, el amor no es solamente cómo reaccionamos ante problemas, sino también lo que hacemos. Sino también lo que hacemos en ese momento. El amor es sufrido, pero no solamente sufrido. No solamente sufrido, también es benigno. Es bondadoso, muestra misericordia. Es favorable para con la persona, busca el bien de ella, incluso de aquella a la que le cuesta soportar, incluso de aquella persona a la que cuesta soportar. Entonces esto es la otra cara de la moneda. Si la paciencia se refiere a cómo reaccionas, la benignidad se refiere a cómo tratas a otros de manera tierna, amorosa, bondadosa. Otra vez vemos el énfasis en que el amor es una decisión, una acción, no simplemente cómo te sientes. Podemos pensar otra vez en algunos ejemplos claros, son ejemplos de la Biblia. Rahab, por ejemplo, hospedó a los espías, eso está registrado en el libro de Josué, arriesgando con esto su propia vida. Lo hizo por amor a Dios y por amor al pueblo de Dios. Boaz fue benigno también para con Ruth, esa mujer extranjera que no conocía, pero encontramos algo interesante también en Proverbios cuando habla de mostrar ese tipo de amor, aún con los enemigos. Vayamos, hermanos, a Proverbios, capítulo 25. Proverbios, capítulo 25, versículos del 21 al 22. Proverbios 25, versículos del 21 al 22. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Es decir, hermanos, tenemos que amar a nuestros enemigos. Eso es lo que dice no la persona que está predicando, no el pastor, no una iglesia local. Eso es lo que dice Dios en su palabra. Tenemos que amar a nuestros enemigos. Y eso es algo que, por supuesto, también el Señor Jesucristo lo enseñó. Pero no solamente entonces, hermanos, el amor es un amor paciente. No se trata solamente de aguantar lo que nos hacen los enemigos. Es también hacer cosas buenas para con ellos. Es hacer cosas buenas para con ellos, como darle el pan, darle de beber agua cuando estén en necesidad. Sin duda, ellos, hermanos, no lo aguantarán, que es la idea de ascua sobre la cabeza. No van a poder aguantar nuestro amor, hermanos, cuando nos odian, pero nuestro amor se debería ciertamente ver en acciones aún para con las personas que nos odian, que nos aborrecen. En el Nuevo Testamento, hermanos, el Señor Jesucristo contó la historia del buen samaritano, quien mostró benignidad y bondad por sus acciones para con un judío, cuando los samaritanos y los judíos no se llevaban bien, se odiaban entre unos a otros. Pero cuando ni unos líderes judíos querían ayudar a uno de ellos, un enemigo, un samaritano, sí lo hizo. Por su acción bondadosa mostró amor. Y recuerden el contexto en el que el Señor Jesucristo contó esta historia. Un intérprete de la ley
respondió correctamente a la pregunta de Cristo de lo que estaba escrito en la ley para heredar la vida eterna. Dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, la historia está en el contexto de cómo amar a otros, de cómo amar a otros. Y leemos de ese hombre cuidando del judío cuando no tenía ninguna razón para hacerlo, pero lo hizo, sacrificó su tiempo, dio su dinero para ayudar a alguien en necesidad. Como entenderán, hermanos, el samaritano no sentía nada por el hombre judío allí en el camino, pero él decidió amarlo. Él decidió amarlo y amó de manera benigna, de manera bondadosa. Y sin duda, hermanos, sin duda, así es Dios para con nosotros. Así es Dios para con nosotros. No es solamente paciente para con los hombres, dándonos tiempo para el arrepentimiento, sino que activamente nos ama para salvarnos de nuestros pecados. Vayamos, hermanos, ahora a Romanos, capítulo número 2, versículo número 4. Romanos, capítulo número 2, versículo número 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Hermanos, la benignidad se muestra en su misericordia y gracia que podemos ver en la cruz de Cristo, en el sacrificio de su Hijo por nuestros pecados. Y Cristo, hermanos, mostró benignidad, mostró bondad, primero en venir aquí al mundo a sufrir y morir por nosotros. Después, durante su ministerio terrenal aquí, sanó enfermos, echó fuera a los demonios, comió con los publicanos y se juntó con pecadores. Claro que siempre confrontó el pecado, por supuesto, pero trató a las personas con amor, no solamente siendo pacientes con ellos y aguantando su maldad, sino activamente mostrando bondad, activamente haciendo cosas para mejorar sus vidas. Entonces, en nuestros tratos con nuestros hermanos en Cristo, con las otras partes del cuerpo de Cristo, no tenemos una excusa de no actuar de la misma manera. No tenemos una excusa de no actuar de la misma manera. ¿Por qué? Porque Dios mostró su amor y benignidad hacia nosotros en enviar a su Hijo para morir, aun cuando éramos pecadores y merecíamos su ira en vez de su paciencia. Aún así, Él lo hizo. Por lo tanto, debemos actuar de la misma manera con nuestros hermanos en la iglesia. Nadie en este mundo, ojo con esto, hermanos, nadie en este mundo nos ha ofendido de una manera más terrible que como nosotros hemos pecado contra Dios. Repito, nadie en este mundo nos ha ofendido de una manera más terrible que como nosotros hemos pecado contra Dios. Por eso, hermanos, no tenemos ninguna excusa para no actuar con este tipo de amor para con otros. No tienes excusa, no tengo excusa, no tenemos excusa. Por lo tanto, hermanos, debemos actuar con paciencia y con benignidad. Pregunta: ¿cómo podemos actuar de esa manera, con benignidad y bondad a otros? ¿Cómo puedo hacerlo? No es suficiente solamente reaccionar de manera correcta, paciente. Necesitamos demostrar también amor. Necesitamos demostrarlo. Ese principio
que ya vimos en Proverbios es muy importante y también se repite en Romanos 12. Si debemos amar incluso a nuestros enemigos, mostrando benignidad y bondad hacia ellos, así amontonando ascuas de fuego sobre sus cabezas, ¿cuánto más deberíamos amar a otros hermanos, a nuestros hermanos, con bondad y benignidad, aun cuando nos cueste trabajo? Porque en la iglesia no somos enemigos, es obvio, no somos enemigos, pero podemos aplicar el mismo principio, en cierto sentido. El principio puede ayudar de mucho, puede ayudarnos de mucho. Alguien te ofende, entonces primero reacciona con paciencia, no con frustración, no con enojo, pero después ama con benignidad y bondad. En vez de dejar de hablar con la persona o ignorarlo, haz algo por él o por ella. Tráele algo para comer en el tiempo de comunión, por ejemplo, invítalo a comer en la semana, dale un detalle. Todo lo opuesto de lo que normalmente haríamos en nuestra carne cuando alguien nos molesta. Y eso te ayudará a amar a la persona, a amar aunque ciertamente no es fácil. Amén, hermanos. Quisiera dar una aplicación para ustedes, hermanos, para todos. Entonces, necesitamos, hermanos, estas dos partes que van de la mano. El amor verdadero, hermanos. El amor sufrido y benigno, bondadoso. Es un amor paciente. Es un amor que muestra bondad. Necesitamos las dos partes. Porque hay personas pacientes que no son bondadosas y personas bondadosas que no son pacientes. No es válido tener una solamente de estas cosas. Debes ser paciente y debes también ser bondadoso. Normalmente luchamos con la paciencia porque queremos que todo salga conforme a nuestra voluntad. O a veces podemos mostrar paciencia o algo de paciencia, es decir, aguantamos, pero no somos bondadosos. No actuamos de manera amorosa, sino simplemente no reaccionamos en pecado. Pero la actitud paciente debería resultar en las acciones bondadosas. La actitud paciente, hermanos, debería resultar en acciones bondadosas. Porque las dos partes son parte del amor verdadero. Las dos partes son parte del amor verdadero. Y mientras meditamos en esto, examinándonos y viendo cómo deberíamos cambiar en nuestras casas, en nuestra iglesia, que no quitemos, hermanos, los ojos de nuestro ejemplo. Lo vimos antes, pero creo que tenemos que terminar así también porque por experiencia estamos conscientes que intentar más no funciona. ¿Cuántas veces has decidido en tu propia mente amar más a tu cónyuge, a tus hijos o a tus hermanos en tu iglesia? La única manera para poder amar así es tener mucho más presente en tu mente cómo Dios te ama a ti. La única manera para poder amar así es tener mucho más presente en tu mente cómo Dios te ama a ti. Es vivir en la experiencia del amor de Dios para contigo. La paciencia de Dios está más allá de nuestra comprensión, así como su bondad. Él tiene su ira, Él retiene su ira sobre nosotros, dando tiempo para que el hombre se arrepienta, pero más, también Él ha provisto una solución para no sufrir su ira. En su paciencia no nos destruyó desde el nacimiento. Y en su bondad, Él mandó a su Hijo, su único Hijo, a morir, a sufrir en nuestro lugar. Cuando no entendemos, hermanos, la grandeza de ese amor,
nos va a costar ciertamente trabajo amar a otros. No tenemos tanta paciencia y no mostramos tanta bondad si no entendemos este amor, el amor de Dios. Entonces, solo entender y experimentar cada día más el amor de Dios, solamente así, solamente haciendo esto, podremos entonces mostrar el verdadero amor. Podremos amar más a los demás. Cuando otros te tratan mal y hablan de ti detrás de tus espaldas o te ofenden en tu cara, cuando no te tratan con respeto aquí en la iglesia o en tu matrimonio o con tus hijos o con tus padres, es tiempo de amar. Es tiempo de amar. Y tiempo de amar así como estudiamos hoy, siendo paciente, aguantando y soportando y después actuando de manera benigna, actuando de manera bondadosa, activa y conscientemente buscando maneras para mostrar tu amor, decidiendo amar aun cuando no sientes el amor, actuando en amor aun cuando la persona no lo merece, aun cuando la persona no lo merece. Lo hacemos sin buscar venganza, sin tratarles mal porque nos tratan mal. Deberíamos amar como Dios nos amó, porque Dios, hermanos, nos ha dado lo más preciado que Él tenía, su Hijo, Jesucristo. Deberíamos amar como Dios nos amó, porque Dios nos ha dado ese regalo precioso que es la salvación por medio de Jesucristo. Aun cuando nosotros lo hemos ofendido, aun cuando nosotros le hemos hecho mal, aún así Él nos ha amado. ¿Cómo? Pacientemente, bondadosamente. Por lo tanto, hermanos, nosotros así deberíamos amar. Hermanos, nuestro amor debería ser así también, no fluctuante, dependiendo de la persona y cómo actúa, sino paciente y bondadoso. Y cuando amamos así, pacientemente y con bondad, nos ayuda a vivir esto en paz, en más paz, no estresándonos por otros y no con culpa porque reaccionamos a otros en tanto pecado como nos han tratado. Podemos tener entonces la paz que sobrepasa todo entendimiento, amor y paciencia, que las acciones y palabras de otros no pueden afectarnos. Y ante todo, hermanos, cuando más amemos a nuestro Dios, cuanto más amemos a nuestro Dios, más entonces también amaremos a los otros, a nuestro prójimo. Sea mi hermano, sea mi amigo, sea mi enemigo, lo amaré mucho más. Estaremos más agradecidos también por el amor de Dios para con nosotros cuando nos damos cuenta del esfuerzo que requiere amar a otros. ¿Por qué? Porque Dios lo ha hecho también con nosotros. Él nos ha amado con paciencia, con bondad, aun cuando no lo merecemos. Nosotros también debemos hacerlo, aun cuando las otras personas no lo merezcan. Hermanos, que examinemos cómo nos amamos unos a otros. Debemos examinarnos. ¿Lo hacemos conforme el ejemplo de Dios o conforme a nuestros sentimientos y pensamientos? ¿Amamos con paciencia y bondad? El amor verdadero, hermanos, es paciente y bondadoso. Y mientras estamos muy lejos de amar perfectamente, podemos depender del poder de nuestro Dios y trabajar en nuestras vidas a amar a otros de esta manera, así como Él nos ama a nosotros. Conclusión, hermanos. El amor verdadero es paciente y bondadoso. El amor verdadero es paciente y bondadoso. Amén, hermanos. Oremos.